Hubo elecciones en Venezuela. Ganó Maduro. Oh, otra vez. Otra vez. Sí, señor. Hasta el 2025. 6 años más. 6 años más. Los últimos 22 años en Venezuela se hicieron 19 elecciones. De las 19 elecciones nacionales que se hicieron en Venezuela, 17 ganó el chavismo y 2 las perdió. Las 2 que perdió el chavismo, inmediatamente cerrado el escrutinio, se pararon y dijeron perdimos. Una la perdieron por 0,8% de los votos. Y Chávez lo reconoció en el momento que se dio el escrutinio definitivo. Hay algunos datos interesantes. Digo yo para contarle algunas otras cosas de las que pueden ver en la tele todos los días, porque hoy, por ejemplo, vi América titulaba hoy Venezuela se condena a 6 años más del chavismo. Ese era el título con el que recibían las cosas. Estados Unidos y Argentina, entre otros países alineados a Estados Unidos, desconocieron las elecciones. Hoy Donald Trump tomó medidas económicas en contra de Venezuela. Por ejemplo, ¿no? Datos de las cuestiones que van ocurriendo. La gran mayoría de los países del mundo reconocieron lo de Venezuela, salvo los integrantes del G20. Después el resto de los países del mundo ni siquiera todos los del G20. La victoria, ni siquiera todos. Pero bueno, digo, los alineados aquí. Un dato. Dicen, bueno, ¿qué pasó en Venezuela? ¿Qué particularidad tuvo esta elección? La oposición llamó a no participar de las elecciones, a no votar, a hacerle un vacío electoral a las últimas elecciones. ¿Cuánta gente votó? 20% menos de lo que votan habitualmente. Normalmente en Venezuela, en los últimos 4 o 5 elecciones, salvo la que fue a posterior de muerte de Chávez, ¿se acuerdan? Maduro Capriles, sí, que fue como la final del mundo mundial, digamos ahí, donde fue el récord de participación. En todas las elecciones en Venezuela votan entre el 65 y el 75% de los ciudadanos en Venezuela. Esta elección, que la oposición llamó a no votar, o un sector de la oposición llamó a no votar, hubo un 20 puntos menos que el promedio de lo que votan. No obstante, a mí me llama la atención algunas cosas. Todo el mundo hoy opinando en las redes sociales, en la calle y demás, influenciado por los medios de comunicación, además, que pusieron el tema en tapete desde antes de las elecciones, este tema. Qué barbaridad, con la poca gente que votó tendrían que volver a hacer las elecciones. No escuché a nadie que haya dicho que en las últimas elecciones de Chile se tenían que haber hecho de nuevo. Tuvieron el mismo porcentaje de electores. No escuché a nadie que le pida a Donald Trump que haga las elecciones de nuevo. En Estados Unidos votó el 53% de los ciudadanos en la última elección. ¿Es obligatorio? ¿Son obligatorios? ¿Cómo? ¿En Venezuela? ¿En Venezuela son obligatorios los comicios? ¿Son qué? ¿Son obligatorios? Ah, sí, igual, sí, igual que acá. Bueno, pero en Estados Unidos y Chile no. Sí, Chile pero, tampoco. ¿Está bien? ¿Qué tiene que ver? Y bueno, sí tiene. ¿Cómo que tiene que ver? Perdón, ¿qué tiene que ver? Por Tenés ejemplo, una sanción por ejemplo, si no vas a votar. Por ejemplo, en Suecia, que son obligatorias las elecciones, ¿sabés cuánto votó la última? Está muy bien, que la última voten otra cosa. 1000% está muy bien. 40%, menos que en Venezuela. ¿Sabés cuánto votaron en Colombia, que son obligatorias las elecciones? Las últimas elecciones. ¿En Colombia son obligatorios? Sí. ¿Sabés cuánto votaron? El 48% de la gente. Ajá. ¿Vos viste? ¿Ustedes vieron alguna vez? Bueno, compararlo con Colombia, no con Estados Unidos. Pero perdón, ¿ustedes vieron alguna vez de todos estos países, todos los diarios y todos los canales de televisión diciendo todo el día que... ¿Escucharon ustedes pedir a los medios de comunicación que tienen que cambiar las elecciones alguna vez por eso? Los fines de semana... Yo no escuché nunca, a ver si les pregunto. Canales de cable, me llama la atención. Los últimos fines de semana que estuve haciendo zapping en algunos canales de cable de Buenos Aires, me llamó la atención de que todos tenían ciudadanos venezolanos exiliados. Sí. Uno que era médico, la otra que era artista, otro que era, médico sanitarista. Hacen hincapié sobre todo de la salud pública de Venezuela, la crisis de pobreza y la crisis sanitaria que hay, no solamente de hambre, dicen justamente estos interlocutores que pasearon por los medios en la última semana, sino que me llama la atención cómo enseguida se encuadran dentro de ese mensaje anti-Maduro. A ver, yo no tengo por qué defender a Maduro ni tampoco atacarlo. Sí digo que es obvio que no llevas a todo el mundo. No llevas a uno que debata con uno de los venezolanos que estaban paseando por los medios de comunicación en Argentina. Eso se llama bajada de línea. ¿Y cuando llevas todo en la misma campana? Porque ni siquiera lo llevan para masacrarlo, para decir, bueno, pero ustedes están reprimiendo y metiendo en cana a todos los dirigentes políticos de la oposición. No, ni siquiera para eso. No lo llevan para que tengan voz. Pero además, los tipos que son un micrófono de Maduro. A un cubano en Miami, a ver qué opina de Cuba. Bueno, hay un documental que está en Netflix que habla de la vida de Gabo García Márquez.
Y trazando un paralelismo con esto, es muy parecido a lo que consiguió Gabo, como si fuera una especie de embajador cultural defendiendo el régimen cubano castrista en aquel momento, en el año 90, cuando cae el muro de Berlín. Un periodo especial. Que dice, conseguí mucho más, en aquel momento era la gestión Clinton, conseguí mucho más como enviado de Fidel que todo lo que consiguieron en las relaciones exteriores los cubanos y los estadounidenses. Y en aquel momento lo único que le pedía a Fidel para poder ceder a un acuerdo eran dos condiciones, pero una me queda patente porque lo ato a lo de Venezuela, que por favor no les dé posibilidad a los tipos que se fueron de Cuba y que fueron anticastristas desde la primera hora, como por ejemplo el empresario Mascanosa. O sea, me vino a la cabeza Mascanosa, no lo nombro. ¿García Márquez? Sí, García Márquez. Lo único pero aparte está el diálogo, lo único que le pide a usted, señor presidente, es, no me acuerdo la primera de las condiciones, pero la segunda es, por favor... García Márquez era amigo de Fidel Castro. Amigo de Fidel Castro. Y además fue tuvo una crisis con todos los intelectuales de aquel momento, Sí, era sí, muy claro. amigo de Vargas Llosa. Vargas Llosa terminan pegándole una piña en una reunión pública. Sí, García Márquez, por todo un poco había bronca varia. García Márquez a Vargas Llosa, pero García Márquez es uno de los fundadores de Prensa Latina. Claro. Merecidísima, ¿no? Yo recomiendo, más allá, para aquellos que no les gusta solamente una mirada sobre cualquier asunto, recomiendo un informe de Amnesty que está publicado, Amnesty Internacional, que tiene que fue citado por muchos organismos de derechos humanos sobre el caso Maldonado en Argentina, que es lapidario respecto al rol de el Estado argentino y la desaparición de Maldonado, artesano que falleció en circunstancias, a mi criterio, violentas, tras un desalojo de las fuerzas de seguridad en el sur, un caso ultra conocido. ¿Qué dice de Venezuela? Venezuela está en estado de excepción, es decir, que el Estado tiene plenos poderes de controlar todas las agencias públicas desde enero del 2016. Las fuerzas de seguridad, dice Amnesty, continuaron emplazando fuerza excesiva e indebida para dispersar protestas. Cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente. Se recibieron numerosas denuncias de tortura u otros malos tratos, incluida violencia sexual contra manifestantes. Se utiliza el sistema judicial para callar la disidencia. Incluso se empleaba la jurisdicción militar para procesar a civiles. Los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de hostigamiento, intimidación y redadas. Las condiciones de reclusión eran extremadamente duras. La crisis alimentaria, y en el caso al derecho a la salud, siguió empeorando y afectada especialmente a niños y niñas, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. Aumentó el número de personas venezolanas que solicitaban asilo en otros países. Dice además Amnesty que, insisto, que son los que citan. Por ejemplo, el CELS lo cita con muy buen criterio en la denuncia contra el Estado argentino por la situación de Maldonado, es decir, que hay una ONG argentina de prestigio, presidida por Berbisky, creo que está por estos días, estas horas en Santa Fe. Por lo cual, digamos, si aplicamos el prisma para Argentina, bien lo podemos aplicar para otros lugares del mundo. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por el cierre de 50 emisoras de radio por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Y además se desplazó arbitrariamente a la fiscal general de Venezuela por una situación discrecional de la gestión de Nicolás Maduro. Hay graves problemas de libertad de reunión de los opositores a Maduro, dice el informe de Amnesty. Hay uso excesivo de la fuerza de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Y también en diciembre, dice Amnesty, 44 personas detenidas arbitrariamente fueron, por motivos políticos, fueron excarceladas con restricciones a la libertad alternativa. Y además se detectaron, como nunca, innumerables denuncias por tortura u otros malos tratos en Venezuela. Esto es el informe 2017-2018 de Amnesty. Hay un dato, ¿sabes? Con el informe de Amnesty que es interesante, dos ejercicios. Uno es cambiarle los nombres, y todo lo que dijiste de Amnesty que escribió sobre Venezuela pasa acá, punto por punto.
No en este nivel. Sí. Vos, si querés, volvemos a repasar uno por uno y te lo fui memorizando, no te quiero interrumpir. No. ¿Querés que lo repasemos de No nuevo? está desplazado. ¿Querés que hagamos el ejercicio? No está desplazado, no. Bueno, Le ponemos el hagámoslo. nombre. No sucede lo mismo en Argentina. Desplazó a la procuradora Gil Carbón, bien. el mismo caso. A ver, suponemos que sí. Pará. Bueno, Dejemos- pero por eso avancemos digo, sobre esto, que eso, está bien lo que esos dice informes, esos informes cuando lo planteas, La procuradora Empezando por los medios, digamos, son es informes- incomparable la La situación. procuradora ¿Cómo que es renunció. incomparable? La procuradora renunció. Muchachos, Juan, Manuel, renunció la procuradora. No la sacaron, no la eyectaron. Vamos a ser buenos, Renunció Héctor. tras la denuncia por compra irregular de bienes en la pero, procuración. Héctor, vos sabés lo que estamos Pero hablando. renunció porque está procesada por la justicia, Juan Manuel. Está bien, perfecto. Pero está, Tenés razón, tenés razón. 100%. Usted tenés toda la razón del mundo. Ponés una vara así y ponés otra vara, me parece bien, qué sé yo. Igual esto es lo que dice, los perdón, es lo que mismos- dice el informe de Amnistía. O sea, Es horrible, o sea, es horrible lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Venezuela, entonces. Si es parecido. Es que lo que te digo, estás demonizando Venezuela y ese mismo criterio que tenés para Venezuela se lo podés poner a cualquier país del mundo. Te hago Pero una pregunta. entonces, ¿por qué es Pero te hago malo? una pregunta. Pero ¿por es qué? malo. No, Si es lo no. mismo en Argentina es malo, en Argentina y en Pero, Venezuela chicos, más o menos. A ver, a mí me parece que cuando analizás un país... No lo estoy cuando- demonizando, Cuando Juan. analizás... Y sí. No. Cuando analizás... Es porque el único dato que estás aportando Venezuela es ese. ¿Qué otros datos Es podés mucho aportar? más largo el ¿Qué otro- informe, qué pueden otros entrar a datos- Amnistía pero ¿qué otros Internacional? datos podés aportar de Venezuela? ¿Por qué 6 millones y pico de personas, 7, 8, 9, durante todas estas elecciones, ¿Y por qué lo 10 siguen votaron a votando? Macri? ¿Por qué lo siguen votando? ¿Y por qué ¿Por qué votaron a siguen- Macri? porque es un gobierno que lleva años y años. Y lo refrendaron crees- en octubre. Pero te hago una pregunta, ¿no crees que hay ningún elemento? Y bueno, ¿crees que hay elementos Pero- para la pero te población que estoy- lo vota más? Pero te estaba diciendo y te la pregunta. respondo con otra pregunta. Pero te ¿Vos no hago- crees que Macri ganó bien y en octubre ganó re bien? ¿Y yo qué dije? Y, ¿No? tiene lo mismo, si lo comparás, Sí. las mismas afectaciones a los derechos humanos que en Venezuela. Sí, con una Pero, con a ver, una- vamos con una- a lo con más- una- entonces, ¿cuál es la vamos a lo Con la- más, con la a lo más diferencia- duro. Con la diferencia que te estás parando en un lugar que te parás para criticar a Venezuela con el mismo discurso que tiene, y esto es lo que no estás poniendo arriba de la La mesa, CIA y los ese mismo cepallos de discurso que tienen los elementos opositores en Venezuela. Elementos opositores. Uy, qué feo. Bueno, no sé, me Muy- salió la palabra elemento. los milicos usaban ¿Cuál eso. puedo usar? Dame otra. Los milicos en la dictadura Bueno, usaban dame otro elementos ejemplo, subversivos. otro, dame un sinónimo. No, ya lo dijiste. los dirigentes opositores. dirigentes- Horrible, dirigentes- horrible. Elementos, es feo. dirigente, dale, Seguimos avancemos acá, porque, hagamos- muchachos, con- tenemos un montón de temas, dale. Digo, haciendo trabamos pavada. Los dirigentes opositores de Venezuela usan esos mismos datos que estás dando vos y son esos mismos dirigentes opositores que además se comprobó, porque muchos de los que se llaman ahí presos políticos, y además si querés investigarlo, lo podés ver, lo podés escuchar, la violencia que ejerce la oposición en las calles de Venezuela. Los grupos armados, que se llaman guarimbas, le dicen en Venezuela, los grupos armados que salen a la calle en Venezuela, los asesinatos que se ocurrieron en esas guarimbas en Venezuela, en donde la situación está desmadrada, porque no se olviden de una cosa, en Venezuela todo lo que se plantea respecto de la escasez de alimentos, la falta de acceso de la gente a los servicios, y demás, 1600% de inflación en un año. 1600% de inflación, es verídico, todo eso ocurre. Ahora, ¿eso por qué ocurre? ¿Porque el señor Maduro tiene ganas de que le pasen esas cosas? No, me parece que si nos paramos en el lugar donde decir, estos son los problemas que tiene Venezuela, así de malos son el gobierno de Venezuela, y no analizar todo el contexto de los asesinos que están alrededor en la oposición, de lo que los medios de comunicación, pues dice 50 medios. ¿Hay un dato? ¿Podés aportar un dato para hacer de esa información algo un poco más en el medio para que podamos entender de cuál es el rol que tienen Pero los medios de hay, comunicación? ¿De quiénes Juan, son los dueños de comunicación en Venezuela? Juan, ¿De quiénes la- son? ¿Pero qué importa eso? ¿Ah, no te importa? Pero acá también, no te o sea, importa. Y acá también No son te- opositores. Pero no te acá- importa. acá- No, me importa que los medios No de importa el comunicación... rol que juega el medio de comunicación Pero en Venezuela. acá, Eso es otra discusión, pero no el importa. dueño- Pero vamos a ponerlo No arriba de la importa mesa. los dueños de los medios de Pero ¿cómo comunicación. importa? Pero los No, medios de no, comunicación Juan. juegan importa. un rol preponderante en la política. ¿Cómo? Acá hay pero lo están, por ejemplo, vos ahora ponés ese 5N y aparece, por lo menos la semana pasada aparecía un reloj contando las horas que estaba preso, estaban presos los dos dueños de ese 5N. O sea, lo ponen como mártires, lo ponen, digamos, como víctimas de una persecución política. ¿Y? De Sousa y Digo, todo o lo sea, que- pero todos están jugando en un rol importante dentro de la Pero prensa. yo insisto Pues de nuevo. acá pero parece pará, el- porque tenemos datos. Cerremos, Insisto en lo mismo. cerramos. Pongamos, Dale.
¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación en Venezuela? Pero ¿por qué? No entiendo. Porque esa no es pregunta. menor, porque están tirando un dato Si este es el dueño, desconociendo- se puede cerrar y pueden quedar los laburantes Por y favor. no pueden tener ¿Qué una labu- línea qué política. la- perdón, y es fascistoide, es Perdón, fascistoide. Juan, ¿qué no, está labura- bueno lo que está ¿Qué diciendo. laburantes quedaron afuera de los medios de Fascistoide. Venezuela? Pero te lo está diciendo el informe No, que- no, no, de no, Amnesty. no, no, Pero vos dice otra tenés un cosa el dato, informe. digamos, de que no Pero, haya. chicos, están con... A ver, si vamos a poner datos de Venezuela, pongamos la realidad de Venezuela, no un pedacito. Están Bueno, usando los datos a que usa ver. la oposición. Estamos usando los datos de Amnistía Amnistía. Los datos que usa la Nacional, oposición, Amnistía hay cientos de Internacional, miles de Juan. datos. Pero Y acá Amnistía no usa la oposición a Macri. Pregunto, los datos Pero de... Juan Manuel, los datos pero esto es lo que los usa la citaban, oposición claro. de Macri acá. Chicos, los otros, Y sin los otros embargo, datos... están haciendo propaganda, Juan Manuel.